Buenos días chicos del García Ford. Ahora vamos a continuar con las clases de reacciones químicas que nosotros necesitamos para poder hacer nuestro producto del proyecto integrado. La clase pasada estuvimos viendo qué son las reacciones químicas y cómo se producen, ¿sí? Ahora lo que nosotros vamos a analizar van a ser las cantidades. ¿Por qué me refiero a cantidades? Nosotros vimos en esto de reacciones químicas que había una cuestión donde yo voy a tener reactivos que pueden ser uno o más y a mí me va a generar un producto. Pero la realidad es que esto sea una cuestión de laboratorio o de cocina. Yo necesito saber cuánto de un reactivo voy a tener que poner y cuánto del otro en relación a la cantidad de producto que yo necesito, ¿sí? Imagínense que ustedes con el tema de la mermelada, si quieren obtener un frasquito de mermelada, no es la misma la cantidad de manzanas y de azúcar que van a tener que utilizar si quisieran conseguir un tonel. Entonces, ¿qué ocurre? Tanto en un laboratorio, en la industria, en una cocina, tenemos esta cuestión de receta, tenemos esta cuestión de cantidades para obtener, ¿sí? Eso es algo muy fundamental a la hora de hablar de una sustentabilidad, porque sabemos que los reactivos, en el tema de la industria, si se llaman insumos, tienen un costo. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo necesito cumplir con una producción determinada, necesito saber cuántos insumos utilizar de cada uno para no desperdiciar, ¿cierto? Y para obviamente no generar gastos. Y sobre todo para la sustentabilidad. Quiere decir para no consumir más de lo que nosotros necesitamos. ¿Y qué ocurre? Y casualmente en las cantidades, ustedes después lo van a ver cuando veamos la mermelada, no necesariamente necesito uno de este en relación a uno de este. Muchas recetas, por ejemplo, cuando tienen que hacer un batido proteínico, les lleva, bueno, en 1 litro, por ejemplo, de leche, tienen que colocar 3 huevos o cosas así por el estilo. Entonces, lo que vamos a estudiar ahora desde la química es esta cuestión de recetas, ¿sí? Lo que no es, digamos, algo nuevo que ha ocurrido, sino que científicos desde la antigüedad se han basado en esta cuestión de decir, bueno, a ver, cuando ocurre una reacción, no solo por qué ocurre, sino que cuáles son las cantidades de reactivos que necesito para mis productos. Todas esas cuestiones, ¿sí?, se agloban en esta cuestión que se va a llamar las leyes fundamentales de la química, que se basan más que nada en esto de las cantidades que yo necesito. Primero que nada, podríamos hablar de un señor llamado, sí, entendamos, ¿no?, que es un nombre francés, así que capaz que la profe lo pronuncia mal, Lavoisier. Entonces, este señor Lavoisier fue un científico que se puso a estudiar. ¿Y qué dijo él? Que en una reacción química la masa permanece constante, que como es la cuestión, ¿no? Hay una masa que es constante. Si esta, de ahora en más a reacción química le vamos a poner Rx, porque nos achique el espacio. Entonces, una reacción química, la masa permanece constante si la reacción ocurre en un recipiente que sea cerrado. Veamos a qué se refería este señor con esto que postula y que él lo llama la ley de la conservación de la materia. Imaginémonos que nosotros vamos a hacer una reacción química, ¿cierto? Y para eso vamos a mezclar, por ejemplo, azufre y vamos a mezclar agua. Esta reacción química, chicos, no quiere decir que es así, yo simplemente se la estoy haciendo, estoy improvisando muchos pasos. Resulta que si yo mezclo azufre y agua, se me forma algo que se llama ácido sulfúrico. Pero ¿qué ocurre? Resulta que el ácido sulfúrico, a mí, aparte del líquido del ácido, me libera gases. Y si ustedes se acuerdan de la clase pasada que hablamos de los cambios físicos, los gases no son otra cosa que partículas de la misma sustancia que se han soltado en moléculas y se me están yendo. Entonces, fijémonos qué situación particular. Imaginémonos que para esta reacción yo coloqué 10 gramos de azufre y yo coloqué 90 gramos de agua. Esas serían las cantidades de mis reactivos, ¿cierto? Yo podría decir, mira, tengo 10 gramos de este, más, ¿cierto?, 90 gramos de este otro. Lo que significa, ¿sí?, que por un sentido común, yo debería decir, mira, yo tengo 100 gramos, ¿sí?, de producto. Pero ¿qué ocurre? Tengo que considerar de que si el recipiente no está cerrado, puede ser que parte del producto se me desprenda en forma de vapor y entonces ¿qué me va a pasar? No voy a tener esta cantidad, sino que a lo mejor yo lo peso
por ejemplo, y podría estar teniendo, qué sé yo, 95 gramos. ¿Y por qué voy a tener 95 gramos? Y bueno, porque he tenido 5 gramos que se me han ido en forma de vapor. Entonces, ¿qué nos decía el señor Lavoisier de esto? Que yo, para tener una reacción química y poder tener la misma cantidad de productos que de reactivos, lo puedo solucionar si utilizo un recipiente cerrado. Porque en ese caso, en un recipiente cerrado, yo sé, no es que no me va a producir vapor, el vapor me lo va a producir, pero va a quedar dentro del recipiente, que si yo lo peso, veo que tengo la misma cantidad. ¿Por qué ocurre esto? Porque resulta que antiguamente a veces hacían reacciones químicas y no les daba. Porque decían, a ver, yo puse 100 gramos de este, 90 gramos de este, pero tengo 95. ¿Cómo puede ser? Y era porque no analizaban esto de que a veces las sustancias pueden liberar vapores y se me está yendo materia. Pero, entonces hace el señor Lavoisier, haciendo una reacción en un recipiente cerrado, pudo postular esto que es la ley de la conservación de la materia. En criollo, si yo puse tanto, al final tengo que tener tanto. Bueno, ¿qué podemos hacer nosotros? Miren, vamos a empezar a jugar con algunas reacciones, ¿sí? Por ejemplo, vamos a jugar con un óxido. ¿Se acuerdan que en la clase pasada vimos que había reacciones de óxido-reducción? Y cuando interactúa el oxígeno, casualmente se le suele llamar de oxidación. Bueno, imaginémonos, ¿sí?, que vamos a tener esta reacción, donde yo coloco carbono más oxígeno gaseoso y me va a dar lo que se llama monóxido de carbono. ¿Bien? Lo primero que tienen que tener en claro en este caso, chicos, es lo siguiente. Hay algunas sustancias, o elementos, digámoslos así, que se sienten cómodos estando como átomos solos. Mientras que hay otras sustancias las cuales se sienten más cómodos estando como una molécula. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que átomo era cuando tenía una sola? Y moléculas cuando tengo la unión de dos o más, ¿sí? Los gases, como es por ejemplo el oxígeno, se siente muy cómodo siendo así de a dos átomos o más, podemos decir. Entonces en este caso tengo una molécula de dos átomos. Bueno, ¿qué es lo que es este? Este compuesto se llama monóxido de carbono. Es muy importante para nosotros conocerlo. ¿Por qué? El monóxido de carbono, más allá que es el producto que ocurre de una combustión incompleta, es algo que se libera al ambiente cuando estamos usando, por ejemplo, un calefactor que no tiene tiraje afuera, cuando estamos prendiendo fuego a algo dentro de un lugar cerrado, inclusive en un lugar abierto también lo libera. El tema es que si el lugar está cerrado, se va a empezar a acumular este monóxido de carbono. Y casualmente, cuando este monóxido de carbono se empieza a acumular en el ambiente y nosotros lo aspiramos, puede ser venenoso y genera estas situaciones de asfixia que ustedes ven en las noticias en invierno, bueno, porque no había respiración en la casa, porque tenían prendidas las estufas. Entonces fíjense qué interesante, de repente nosotros tenemos la necesidad de saber cuánto monóxido de carbono hay en la habitación en proporción a la cantidad de personas que hay para ver el consumo del mismo y el envenenamiento. Miren cómo yo necesito saber cantidades. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo hago yo para entender las cantidades de algo? Aplico el número A. ¿Se acuerdan que con nosotros vimos el número A, el número de masa? Bueno, es lo mismo que yo voy a analizar acá para ver cantidades. Acá lo vamos a redondear, lo vamos a hacer con numeritos redondos para que no nos complique la vida. Pero ustedes saben que los números tienen coma. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un átomo de carbono, ¿sí? Para que ustedes sepan, siempre en las reacciones químicas, acá se escribe la cantidad de átomos que yo tengo de cada cosa, ¿sí? Entonces, fíjense algo. Este es un átomo de carbono. Esta es una molécula hecha con dos átomos de oxígeno. Esto también es una molécula, ¿sí?, que está hecha de un átomo de carbono y un átomo de oxígeno. Entonces, ¿qué me ocurre? Imaginémonos, chicos, que vamos a ver cuánto pesa, ¿sí? Bueno, entonces vemos. A ver, yo sé que un átomo de carbono me pesa 12 gramos. Yo sé que un átomo de oxígeno me pesa 16 gramos. Pero acá, ojo, porque fíjense que tengo 2. Eso quiere decir que a mí esto me tiene que dar 32. Y resulta que si yo tengo un átomo de carbono, que son 12 gramos, más 16 que me pesa el de oxígeno, acá me estaría dando, ¿cierto?, 28 gramos. Bueno, fíjense
Nosotros hacemos estas cantidades, ¿sí? Para tener una idea de esta receta que nosotros necesitamos. 16 por 2, vamos a poner acá 32, ahí está. Entonces, fijémonos una cuestión. Acá la ecuación nos está diciendo que tengo que tener la misma cantidad de acá que de acá. Pero acá lo veo y esto no se me está cumpliendo. Porque si yo acá tengo un átomo de este, porque acá tengo un atomito, y un atomito de este, ¿cierto? Y cada atomito, yo sé que pesa 12, 16, acá de este lado, en productos tengo 28. Pero resulta que del lado de los reactivos tengo 12 más 32, 44. Bueno, ¿qué ocurre? Acá es cuando empezamos con las cantidades. Acá es cuando empezamos con las recetas. ¿A qué me refiero? Cuando vayamos a ver una reacción química, los numeritos de abajo a mí me dan a entender cuántos átomos hay. Pero a veces, ¿cierto? Yo, por ejemplo, no es que voy a necesitar uno y uno, uno y uno, sino que las cantidades pueden variar. Entonces, por ejemplo, a mí me pueden preguntar, bueno, ¿cómo hago para que esta receta me dé? Imaginémonos, si yo acá tengo 2 átomos de oxígeno y acá tengo uno solo y me estoy dando cuenta que me falta, pero ya no puedo agregar cosas ahí abajo. Entonces, ¿qué hago? Agrego el número acá, ¿sí? Entonces, si yo acá le pongo un 2, 2 por 1, 2, listo. Quiere decir que acá con 1 que yo tengo me cierra genial. Ahora veamos acá, yo había puesto el 2, 2 por 1, 2, pero acá tenía uno solo. Entonces acá le pongo el 2. ¿Y qué me representan esos números que yo voy poniendo adelante? Son las cantidades que yo voy a colocar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a mí me dice que para poder tener monóxido de carbono y respetarse la ley de la conservación de la materia, yo debería, en lugar de un átomo de carbono, tener 2. Fíjense qué importante que no le pongan el 2S ahí abajo, porque si le pusieran el 2S ahí abajo se parecería a eso. Bueno, fíjense lo que me dicen. Si yo tengo 2 átomos de carbono y tengo una molécula de oxígeno gaseoso, me va a dar 2 moléculas, ¿cierto?, de monóxido de carbono. Y si hacemos los cálculos tendremos que ver si es real. Si yo acá tengo de uno solo, tengo 12 y del doble voy a tener 24 gramos. Más, acá decíamos que yo tenía 32 gramos y eso no lo cambio. Quiere decir que de este lado yo tenía 28, ¿cierto? Si le hago el doble, voy a tener 56 gramos, ¿sí? Porque una sola de estas moléculas pesaba 28, pero resulta que yo tengo que tener 2. Entonces, 24 más 32 es 56, que es lo mismo que tengo de este lado. Entonces, ¿qué es lo que aprendimos acá? El tanteo, las cantidades. Capaz que ustedes, para sus recetas, van a necesitar 2 tazas de azúcar y 1 taza de leche. Y eso les va a dar, por ejemplo, no sé, 2 tazas de batido, ¿sí? Entonces, estos numeritos que le hemos puesto adelante, para nosotros es muy importante. ¿Por qué? Porque no hay que confundirse. Los números de abajo me cuentan la cantidad de átomos que yo tengo formándome una molécula. O en su defecto cuando tengo átomos solos. Pero el número de adelante, que a mí no me cambia la composición, porque fíjense que yo acá tener 2 de este no me los hizo unir, sino que simplemente es como que yo uso 2, y que me dé de producto 2 de monóxido de carbono, no es que me cambió la molécula sigue siendo esa, 1 y 1, la diferencia es que tengo 2. Entonces, estos numeritos son los fundamentales que nosotros vamos a trabajar en receta. Bueno, entonces, esto nos dice la ley de la conservación de la materia. Ahora vamos a seguir, ¿cierto?, con la siguiente ley fundamental de la química. Resulta que, bueno, después que el señor Lavoisier determinó esto, que si yo lo hacía en un recipiente cerrado, la reacción química, ¿sí?, iba a poder conservar esto de la masa que voy a obtener, resulta que hubo otro señor. Yo voy a ir borrando, chicos, eso le avisé que iba a ir borrando en la pizarra para poder ir trabajando. Bueno, resulta que hubo otro señor, el cual estaba estudiando esto de las cantidades, llamado Proust, ¿sí? El primero es ley de la conservación de la materia o ley de Lavoisier, ley de las proporciones constantes o definidas o ley de Proust, ¿sí? Donde este señor Proust, ¿qué dijo? Donde, basado siempre en esta ley de conservación, dijo que para formar una sustancia los elementos se combinan en una proporción fija de masa, ¿sí?
Fíjense algo, la primera ley nos dice que la materia tiene que ser, se tiene que conservar en un recipiente cerrado. Quiere decir que tengo la misma cantidad de masa de los reactivos que del producto. Y acá me está diciendo precisamente que cuando yo formo una sustancia, los elementos se combinan en una proporción fija. Vamos a ver a qué se refiere. Volvemos acá con nuestro compuesto acá de monóxido de carbono, ¿sí? Porque nosotros ya vimos que para tener nuestro monóxido de carbono, ¿qué nos ocurría? Al oxígeno, que es un gas, ¿sí? Es... Uy, no se le sale la tapa a esto, chaval. Ahí está. El monóxido, que es un gas, es dos átomos juntos, el carbono es un solo átomo, esta molécula está formada por un átomo de cada uno. Entonces ya vimos que, por ejemplo, si yo acá tenía un carbono y yo acá tenía una molécula, ¿sí?, diatómica de oxígeno, ¿qué ocurre? Nos generaba esto. Ya vimos que con solamente eso no nos bastaba, sino que, ¿qué pasa? Yo tenía que tener las mismas cantidades. Entonces, si yo acá sé que tengo dos átomos, tengo que tener dos átomos de oxígeno. Entonces, ¿qué ocurre? Al no poder escribir abajo, lo pongo acá. Entonces, con ese 2 por 1, 2. 1 por 2, 2. Y dijimos que ese 2 nos afectaba acá, pum, pum. Quedándome entonces hacia acá y hacia acá. Bien, ¿por qué vuelvo a lo mismo? Porque acuérdense que una se desprende de la otra. ¿Qué es lo que dice esto? Que para formar una sustancia, es decir, la misma sustancia, los elementos se combinan en una proporción fija de masa. Eso quiere decir que imagínense que ustedes acá mezclan lo que vendría a ser manzana, azúcar y sal de mermelada. Pero imagínense que utilizaron, no sé, 2 kilos de manzana, 1 kilo de azúcar y les salió 2 kilos de mermelada. Pero imagínense que de pronto me dicen, profe, pero yo no necesito esa cantidad. Yo sí o sí necesito 4 kilos de mermelada. Y decimos, uy, entonces, ¿qué ocurre? Y sencillo, va a tener una proporción fija. Quiere decir que si yo de producto necesito el doble, porque fíjense que 4 es el doble de 2, quiere decir que en los reactivos va a pasar lo mismo. Entonces, ¿cuál es el doble de 2? 4. ¿Cuál es el doble de 1? 2. Pasaría lo mismo, por ejemplo, si me dicen, profe, mire, yo voy a utilizar en lugar de 2 kilos de manzana, voy a utilizar 6 kilos de manzana. Entonces, en ese caso, si yo utilizo, ¿qué es lo que es 6 de 2? El triple. Entonces sé que tengo que poner el triple de este y sé que voy a tener que poner el triple de este. Entonces, siempre que se forme una misma sustancia, que en este caso sería el monóxido de carbono, los elementos se van a combinar en proporciones fijas de masa, ¿sí? Quiere decir que si este era 2 y 1, esto no va a poder ser 4 y 8, 5 y 20, sino que si este va a ser el doble, este es el doble y este es el doble. Si esto es el triple y el triple. ¿Bien? Inclusive con las cantidades lo podemos analizar a ver si nos da. Fijémonos. Habíamos dicho que con esta primera receta yo al final tenía 24 gramos de carbono. Con esta receta de acá, a mí me daba 32 gramos de carbono. Y eso hacía que a mí acá me diera 56 gramos, ¿cierto? Acá tenemos 12 más 16, dijimos que era 28 por 2, 56. Fijémonos qué pasa si nosotros usáramos, ¿cierto?, el doble de eso. 24 por 2 es 48 gramos, 32 por 2 es 64 gramos, y si yo hago la sumatoria de eso, que sería 112, si la profe no se equivoque, no le están fallando las matemáticas, porque a esta hora del día la profe ya está, sí, está perfecto, ¿sí? 112, y fíjense que seguimos teniendo las mismas cantidades, porque 48 más 64 es 112, y de este lado tengo 112, ¿por qué? Porque sé que tengo un átomo de este que pesa 12, un átomo de este que pesa 16, ahí tengo 28, 28 por 4, 28 por 4 no me da 112, sí, perdón, sí me da 112, ahí está, 28 por 4, 112, y fíjense cómo tengo, por un lado, la ley de la conservación de la materia, quiere decir que de reactivos tengo la misma cantidad que de productos, y por el otro lado, esto de que si yo le aumento en forma fija la proporción de la masa, sigo teniendo las mismas cantidades. Esta.
Bueno, y ahora vamos a ir, ¿cierto?, con la última de las leyes fundamentales de la química que vamos a ver nosotros. ¿Qué sería esta que postuló el señor Dalton? Si se acuerdan de Dalton, sí, era ese señor el cual había postulado un modelo atómico. Bueno, resulta que, fíjense, yo acá le agregué a lo anterior el dibujito, ¿cierto?, de cómo se verían los átomos y las moléculas si yo le cambiara las proporciones, ¿no? Fíjense que según la receta original, si yo ponía 2 atomitos de este y una molécula diatómica de este y y me daba 2 moléculas de esto, fíjense como poniendo el doble, o sea, si acá yo tenía 2, el doble va a ser 4. Si yo acá tenía 2, el triple va a ser 6. Y fíjense cómo si yo respeto esas proporciones, me dan las cantidades. Porque tengo 1, 2, 3, 4 átomos de carbono, 1, 2, 3, 4 átomos de carbono, 1, 2, 3, 4, quiere decir 4 átomos de oxígeno en molécula de A2. Y fíjense que acá tengo 1, 2, 3, 4. Y bueno, y así se podría ir abriendo con todos los números. El tema es que de repente los científicos se encontraron con un problema muy importante. ¿Y cuál era ese problema muy importante? Voy a borrar acá, ¿sí? Acuérdense que siempre voy a ir borrando el video, así que tienen que estar atentos. Bueno, el problema era que de repente se dieron cuenta que no siempre que colocaban carbono más oxígeno gaseoso les daba monóxido de carbono, sino que a veces ocurría que cuando colocaban carbono más oxígeno se les producía este otro compuesto. Este otro compuesto, que sería carbono, oxígeno 2, se llama dióxido de carbono. Y es una sustancia muy común de nosotros, inclusive cuando nosotros expiramos, liberamos el dióxido de carbono, forma también entre otras reacciones. ¿Y qué ocurre? Es distinto al monóxido de carbono, porque si nosotros sabemos que el carbono es así, el oxígeno gaseoso son estas dos bolitas unidas, y el monóxido de carbono es una de estas y esta otra, monóxido, un solo oxígeno, y de repente yo tengo que acá tengo uno, acá tengo esta molécula, y acá tengo de repente un solo carbono con 2 oxígenos, de ahí que este se llama dióxido de carbono, y este monóxido, mono 1 y dióxido 2, ¿qué ocurre? Son sustancias distintas. Entonces ahí fue cuando los científicos se les rompió la cabeza porque dijeron, pero ¿cómo puede ser si yo estoy mezclando las mismas sustancias y me están dando sustancias distintas? Ahí fue que el señor Dalton postuló la ley de las proporciones múltiples. ¿Y qué decía esta ley de las proporciones múltiples? Decía que si 2 o más elementos, ¿qué elementos? El carbono y el oxígeno, son estos dos, se combinan para formar más de una sustancia, que ya les dije, una cosa es el monóxido de carbono, otra cosa es el dióxido, uno de los elementos tendrá una masa fija, fijémonos este detalle, uno de los elementos tiene una masa fija, mientras el otro elemento tendrá una proporción de masa múltiple. Vamos a ver a qué se refiere. Bueno, ahí tenemos la orquesta de los perritos, así, guau, 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 guau. Ah, estos perritos del barrio. Bueno. Entonces, imaginémonos acá. Acá tenemos los mismos elementos, carbono, oxígeno, pero nos van a servir para generar sustancias distintas. Entonces, ¿cómo puedo saber yo qué cantidad necesito poner de este y de este según yo qué quiero obtener? Bueno, ahí me va a entrar de vuelta lo que vendría a ser estas cuestiones. Uno va a tener la masa fija y el otro va a tener una proporción en múltiplo. A ver, por ejemplo, ya habíamos dicho que para obtener, por ejemplo, dióxido de carbono, monóxido de carbono, si yo me acuerdo que acá abajo tengo la cantidad de atomitos que hay, y yo sé que me tiene que dar la misma cantidad, entonces yo, si me acuerdo, que esto lo venimos viendo, ahí se cayó de vuelta el fibrón, decimos que acá yo tenía 2 átomos de oxígeno, y acá tengo uno solo. Pongo el 2, así ya iguale. Ahora, esto me afecta el carbono, que yo antes tenía un solo átomo. Le voy a poner 2. Entonces pongo aquí el 2. Ahora, fijémonos qué nos va a pasar. Bueno, y acá puedo poner el 1. Ahora, fijémonos qué ocurriría, ¿cierto? Si, por ejemplo, yo tengo dióxido de carbono. Acá tengo 2 átomos de oxígeno y acá también. Acá tengo un átomo de carbono y acá también. Entonces, graciosamente, tendría que poner 1 para que me dé 1. Y fijémonos si esto se nos iguala en la cantidad de bolitas.
yo digo que si yo tengo dos de estas que son separadas, no son juntas porque acá no está el 2, y pongo una de estas, me va a dar dos de estas así. Veo las cantidades, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Y ahora veamos acá, si yo pongo una de estas y una de estas que viene con 2, me tiene que quedar con una de estas así. Y vemos que nos da el igual. Entonces, ¿qué es lo que el señor Dalton determinó acá? Que si dos elementos se unen para formar más de una sustancia, uno de ellos va a mantener una masa fija. Ven que la cantidad de oxígeno no cambió, mientras que el otro va a tener una cantidad de múltiplo. Si se dan cuenta, cuando yo quiera conseguir monóxido de carbono, voy a tener que poner el doble, ¿cierto?, de carbono que lo que yo pongo si quisiera obtener dióxido de carbono. Entonces, fíjense, en la noción de esta proporción, yo para poder obtener monóxido de carbono, tendría que ser una proporción, por ejemplo, 2:1. 2 de carbono por 1 de oxígeno. Mientras que si yo quisiera obtener dióxido de carbono, tengo que hacer una proporción 1:1. ¿Se entiende? Entonces, de esta manera el señor... Miren para que hagamos un remedio de todo. Ley de la conservación de la materia. Si yo hago una reacción química en un recipiente cerrado, quiere decir que no hay intercambio en el medio, tengo que tener esta conservación de la materia. O sea, lo que tengo en los reactivos es la misma cantidad de masa que tengo que tener en el producto. ¿Qué ocurre? Ley de la proporción constante o definida. Cuando yo formo una misma sustancia, los elementos siempre se van a poner en proporciones fijas. Si de esto necesito 2 y 1 para tener 2, y de este le pongo 4, acá voy a tener que, si este es el doble y el doble, el triple, el triple, el triple. ¿Qué pasa? Leyes de las proporciones múltiples. Si por algo dos elementos interactúan formando más de una sustancia, como es el monóxido y el dióxido de carbono, uno de esos elementos va a tener una masa fija, o sea, el oxígeno es la misma cantidad, y la otra va a tener una proporción en múltiplo. Fíjense que este es el doble de este. Entonces, para yo tener monóxido de carbono es en proporción 2:1, y para tener dióxido de carbono es 1:1. Listo. Bueno, ahora que ya vimos las leyes fundamentales de la química, vamos a ver otro tipo de magnitudes. Sí, ustedes vieron ya en física que magnitud es todo aquello que puede ser medido. Bueno, en la química eso no es ajeno, porque nosotros necesitamos medir. ¿Y qué ocurre? Hay una realidad, y es que si bien nosotros hablamos de reacciones químicas en cantidades abundantes, la realidad es que las reacciones químicas ocurren a nivel de átomos y moléculas. Entonces, es muy importante poder diferenciar cuando yo hablo de algo que ocurre a nivel macroscópico, que usa sus propias unidades, a algo que ocurre a nivel microscópico. Es como si, por ejemplo, ustedes compararan 1 milímetro con kilómetros. Entonces, en la química también tenemos eso. Entonces, se va a tratar de algo distinto cuando hablamos del mundo micro, es decir, como si pudiéramos ver y unir de a dos átomos, y el mundo macroscópico. Así que empecemos. Bueno, lo que vamos a ver ahora entonces son estas magnitudes atómico-molecular. Para comenzar con esto de las magnitudes, analicemos este otro óxido que he hecho. Fíjense que los óxidos anteriores eran óxidos ácidos, porque cuando un no metal reacciona con oxígeno, hace un óxido ácido. En este caso, como el sodio es un metal, al reaccionar con oxígeno va a ser un óxido básico. Eso es muy importante. Bueno, ¿qué es lo primero que tengo que tener acá en cuenta? Fíjense, yo hablo de átomo y molécula. Algo que no se les tiene que escapar es lo siguiente. Los elementos de la tabla periódica, ¿sí?, la mayoría se caracteriza por ser monoatómico, a excepción de unos que yo llamo la L y el puntito. ¿Por qué llamo la L y el puntito? Porque si ustedes miran desde acá hasta acá y pegan el saltito y caen acá, podríamos decir que es una L invertida con un punto. Entonces, esos elementos que yo les paso acá a escribir, que son el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, flúor, cloro, bromo, iodo, ¿sí? Estos elementos se caracterizan en la naturaleza por sentirse muy, muy, muy cómodos
cuando se encuentran a dos átomos unidos. ¿Estamos de acuerdo? Quiere decir que mientras que el resto de todos los elementos de la tabla periódica, por ejemplo el sodio, no tiene ningún problema en encontrarse así como un átomo suelto, en realidad el oxígeno, al igual que estos otros elementos, se siente más cómodo así, como una molécula de dos átomos. Fíjense esa concepción, átomo y molécula. Cuando ustedes vean una reacción química, el numerito que está acá abajo es el que les está diciendo cuántos átomos están unidos en ese compuesto. Cuando no vean ningún número, es como que hubiera un 1. Entonces, fíjense, cuando yo tengo esta reacción de sodio con oxígeno gaseoso, ¿cierto? Está diatómico, el sodio va a ser un simple átomo, mientras que esto va a ser una molécula. Y cuando esto vaya a reaccionar, fíjense ahora la nueva forma que va a tomar. De repente, ya vamos a ver por qué, esto lo vemos en sexto año, no se me preocupen, la nueva molécula que se forma en realidad va a estar compuesta por una bolita de oxígeno y dos bolitas de sodio. Bueno, si se acuerdan lo que estábamos viendo hasta hace un ratito, habíamos hablado de esto de la conservación de la materia. Quiere decir que yo tengo que tener las mismas cantidades de un lado que del otro. Y ahí es cuando yo empiezo a jugar con la receta, ¿sí? Con esto que les decía, por ejemplo. Este es mi compuesto, ¿sí? Este es mi otro compuesto. Este es mi otro compuesto. Y de repente, resulta que a veces en las recetas, ¿qué pasa? Las cantidades, imagínense que ustedes quieren hacer mermelada, como estábamos haciendo con los otros óxidos. Y no va 1, 1 y 1. A veces tengo que poner otras cantidades. Entonces me fijo. Yo acá tengo dos átomos de oxígeno y acá tengo un solo átomo. ¿Cómo puedo hacer? Y bueno, si acá delante de todo este compuesto que va a afectar a todo, pongo un 2, 2 por 1, 2. Por ende, acá está lo más bien que tengo un 1. No hay problema, porque 1 por 2, 2. Y ahora me tengo que fijar porque este 2 que le puse también va a afectar al sodio. Antes yo tenía nada más 2 átomos de sodio, pero 2 por 2, 4. Y como acá tenía uno solito, acá le pongo el 4. Entonces ahora, ¿qué pasa? Yo tengo que modificar la cantidad de bolitas. Entonces, teóricamente, para yo poder conseguir este óxido de sodio, no voy a necesitar una sola bolita. ¿Cuántas necesito? Y 4. Entonces, hago otra más y otra más. Teóricamente, molécula de oxígeno gaseoso, con 2 va bien. Y resulta que de este óxido que me dio, cuando yo use 4 de estos átomos y una molécula de estas, a mí me va a dar en realidad 2 de estas. Y fíjense la importancia de saber diferenciar entre un átomo, que son unidades sueltas, a lo que es una molécula. Esto es una molécula de 2 átomos. Cada una de estas es una molécula de 3 átomos, mientras que estos son 4 átomos sueltos. Esta es una concepción que es muy importante en la química, poder diferenciar cuando hablo de átomos y cuando hablo de moléculas, ¿sí? Entonces, lo importante es saber manejar estos números. Quiere decir que la cantidad de números que hay abajo les está diciendo cuántos átomos unidos tiene ese elemento. El sodio no tiene ningún átomo unido. El oxígeno tiene de a 2. Este compuesto, este óxido, tiene 3. Uno que va a ser del oxígeno y 2 del sodio. ¿Y qué me ocurre? Y cuando yo intento colocar numeritos adelante para lograr esto, ¿cierto? De la conservación de la materia, lo que hago es que no es que cambio la forma que tienen las moléculas, sino que lo que cambian son sus cantidades. Entonces, fíjense, acá de repente empezamos a hablar de átomo, de molécula y todo eso. Pero, ¿qué dijimos? Nosotros en el mundo macroscópico es muy difícil poder hablar de un átomo y una molécula. Imagínense haciendo una reacción. Ustedes en el laboratorio no tienen forma de separar átomo por átomo. Entonces, ¿qué ocurre? De ahí, ¿cierto? Que el estudio de la masa, de las cantidades, fue algo muy importante. Entonces, ¿qué ocurre? Se empezó a utilizar lo que era diferenciar entre lo que es la masa. Lo vamos a poner. Se empezó a diferenciar la masa absoluta de lo que era la masa relativa.
¿A qué le llamo yo masa absoluta y a qué le llamo yo masa relativa? Si ustedes se fijan en su tabla periódica, ¿sí? Fíjense por favor abajo de la tabla periódica, cada elemento tiene una masa. Y es muy común para nosotros decir gramos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ¿sí? Vamos a poner de ejemplo vívido al oxígeno, ¿sí? Imaginémonos que nosotros vamos a tener acá un oxígeno, ¿sí? Ojo, porque yo a este oxígeno no le puse un 2 abajo, quiere decir que este es un solo átomo de oxígeno. Bueno, fíjense, resulta que ese oxígeno, ¿qué ocurre? Nosotros cuando vemos la tabla periódica decimos, ay, mirá, está en gramos. ¿Cuánto pesa? Vamos a redondear. Decimos que pesa en gramos. Entonces, ¿qué ocurre? Esta masa absoluta es un valor arbitrario que está puesto en el mundo macroscópico, ¿sí? El gramo, imagínense chicos, que si ustedes saben diferenciar cuánto es un kilo, imagínense que el oxígeno, dentro del mundo macroscópico, pesa 16 gramos. Imagínense chicos la cantidad de columnas, de átomos que tenemos todo a nuestro alrededor en la atmósfera, ¿cómo nos dolería vivir si realmente eso pesara 16 gramos? ¿Por qué decimos que pesa 16 gramos? Bueno, porque lo analizamos cuánto valdría nuestro mundo macroscópico. Es como que nos lo imaginamos. Mientras que hay otro valor que se llama relativo. Que ese valor relativo, ¿cierto? ¿Qué hace? Se calcula dentro de lo que es el mundo microscópico, ¿sí? Yo me imagino que así como el absoluto lo estoy trabajando en un mundo macroscópico, es decir, lo que yo necesito para poder, a mi proporción, yo humano, grande, que manejo en gramos, en kilogramos, poder hacer reacciones, este mundo, que es el micro, de acá provienen lo que vendrían a ser los valores relativos. Y estos valores relativos utilizan una unidad que se llama UMA. ¿Sí? Y ahora vamos a ver qué es esto de los gramos y qué es esto de las UMAs. Imaginémonos que nosotros estamos acá y nos hemos metido en ese mundo microscópico chiquito y chiquito que yo les menciono, ¿cierto? Y yo aquí estoy viendo los 4 átomos de este, la molécula con 2 átomos de este, las 2 moléculas cada una con 3 átomos. O sea, yo estoy en ese mundo pequeño donde realmente pudiera formar las bolas. Bueno, cuando vinieron las preguntas de ¿y cuánto pesan estos átomos, estas moléculas? Dijeron, bueno, vamos a crear una unidad. Esa unidad que vamos a crear se va a llamar UMA. Y es la unidad de masa atómica en ese mundo que es pequeñito, 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 pequeñito. Y cuando dijeron, bueno, ¿y cuál va a ser nuestro, digamos, nuestro punto de referencia? Dijeron, bueno, vamos a decir que es la 12ª parte, ¿cierto?, del átomo de carbono. Esto se estableció, ¿cierto?, dentro de lo que es la IUPAC, que es la Organización de Química Mundial, donde dijeron, bueno, entonces un UMA es una 12ª parte del átomo de carbono. Esto para hacerlo mejor sería así. Ahí está. 1 dividido 2. Entonces, ¿qué pasa? Es como si yo tuviera un átomo de carbono, lo divido en 12 partes. Bueno, ¿cuánto me pesa cada una de esas partes? Y evidentemente cada parte me va a pesar un UMA. Entonces, es un juego en realidad para que cuando ustedes hablen de la masa de los átomos de las moléculas en ese mundo microscópico, por ejemplo, en el caso del oxígeno, en lugar de decirme pesa 16 gramos, digamos pesa 16 UMAs. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Decimos que lo que ocurre en la masa relativa, que es el valor calculado en el mundo micro, son 16 UMAs. Entonces, imaginemos que nosotros vamos a ver la masa atómica, vamos acá, la masa atómica relativa de este átomo de oxígeno, y ese átomo de oxígeno, ¿cuánto nos pesaría? Nos pesaría 16 UMAs, ¿sí? Ahora, imaginémonos que cuando hablamos atómica, hablamos de un solo atómito. Pero ¿qué va a pasar con esas sustancias que de repente se sienten más cómodas en molécula? Se hace exactamente lo mismo, nada más que se toma en cuenta cuántos átomos tiene. Quiere decir que para el mundo microscópico, un solo átomo de oxígeno pesa 16 UMAs, 2 átomos van a pesar, o
sea, es decir, una molécula de oxígeno va a pesar 32 UMAs. Entonces, la masa molecular relativa del oxígeno sería 32 UMA. ¿Bien? Fíjense cómo ahí podemos trabajar en lo que es nuestro mundo microscópico. Quiere decir que cuando nosotros nos volvamos chiquitos, 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 como si estuviéramos hablando propiamente dicho de átomos, imagínense que fueran pelotas que nosotros podemos ir uniendo y separando, usamos la expresión UMA, que es la unidad de masa atómica y es una doceava parte del átomo de carbono. ¿Bien? Quiere decir que es 1. Entonces así, todo lo que ustedes conozcan como el número A, lo traducen en UMA, ¿sí? Entonces, y va a ser masa atómica relativa cuando analicemos el átomo suelto. Va a ser masa molecular relativa cuando analicemos no como átomo suelto, sino como molécula. Y repito, ¿de qué hicimos este análisis? Hicimos del oxígeno. El oxígeno. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Resulta que volviendo a nuestro mundo macroscópico, es muy interesante esto de las UMAs, pero a nosotros nos sirve. Porque imagínense que si estamos hablando de cosas tan chiquitas como son los átomos, y nosotros necesitamos hacer reacciones, los miles de millones de átomos que necesitaríamos calcular. Y cuando hablamos de números muy grandes se nos confunde. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros realmente dijimos, bueno, hagamos una cosa. Imaginémonos que vamos a agarrar, por ejemplo, este recipiente y vamos a poner toda la cantidad de átomos que entran, ¿sí? Y estos va a ser como si fuera, por ejemplo, una bolsa de azúcar, una bolsa de harina. Y yo digo, bueno, estos recipientes con los que yo voy a trabajar en la química, le voy a llamar mol. Entonces, ¿qué ocurrió? Se determinó de que íbamos a utilizar la palabra mol para hablar de cosas en nuestro mundo macroscópico, ¿sí? Para que nos fuera mucho más preciso y más correcto. Fíjense acá. Si yo acá estuviera hablando de un mundo microscópico, puedo decir que tengo 4 átomos de sodio. Si yo hablo de un mundo macroscópico, me imagino que tengo 4
valijitas de estas. ¿Con cuánto dentro? Cada una con 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Y así es como se entendió lo que era el concepto del mol, que nos servía para nuestro mundo macroscópico, donde trabajamos desde lo absoluto, nuestra UMA, nuestra unidad de masa atómica, que nos sirve para el relativo, ¿sí? Y bueno, y siempre cuando analicemos un elemento, tenemos que analizarlo desde su parte atómica, ¿sí? Cuando sea cualquier elemento de la tabla periódica, o estos de acá con un solo átomo, o desde su parte molecular, cuando nosotros hablemos de un átomo que tiende a formar una molécula.